Mayor hemos estado viendo las semanas anteriores las enseñanzas acerca del pacto de la gracia. Hemos estado viendo, bueno, el pacto de la gracia desde todos los puntos de vista, ¿no? Y nos queda ahora por ver el mediador, ¿no? Ya vimos, la primera pregunta era con quién se concertó el pacto, y vimos que se concertó primeramente con Cristo, y después con todos los creyentes en Cristo, ¿no? En Cristo con todos los creyentes. Entonces, bueno, el pacto tiene un mediador. No es un pacto sin Cristo. El pacto se hace con un mediador, y este mediador es Cristo. Y entonces es lo que vamos a estar considerando esta tarde, las preguntas que tienen que ver con el mediador. Después, con el estudio de hoy, pues vamos a abrir a continuar estudiando más acerca de Cristo, ¿no? Las doctrinas de Cristo. Estaremos viendo pues su persona, la gloria de su persona. Estaremos viendo también los oficios de Cristo. Los oficios de Cristo, que son tres, sabemos: el oficio de sacerdote, de profeta, de sacerdote y de rey. Y después los estados de Cristo. El estado de humillación, que fue el de su vida en la tierra, y el estado de su exaltación, que es ahora en los cielos, ¿no? Entonces, es bueno, ¿no?, ver todo esto de manera así sistemática, porque nos hace entender la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues esto estoy seguro que va a enriquecer nuestra fe en Él, ¿no?, y la va a fortalecer. Entonces, bueno, lo que siempre hacemos es leer los textos, y después, a medida que vamos mirando, pues vamos también leyendo los textos bíblicos, ¿no? Ya digo, son las dos preguntas del Catecismo Mayor. La pregunta 36 y 37. La pregunta 36 dice: ¿quién es el mediador del pacto de gracia? Y la respuesta es: el único mediador del pacto de gracia es el Señor Jesucristo, quien, siendo el Hijo eterno de Dios, de la misma sustancia que el Padre e igual a Él, en la plenitud del tiempo, se hizo hombre. Y así fue y continúa siendo Dios y hombre, en dos naturalezas completas y distintas, en una sola persona, para siempre. Y la pregunta 37 dice: ¿cómo se hizo Cristo hombre, siendo como era el Hijo de Dios? La respuesta: Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, tomando para sí un cuerpo verdadero y un alma racional, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la sustancia de ella, de la que nació, sin pecado. Bien, pues hasta aquí, y vamos entonces a empezar a considerar lo que aquí dice, y de entrada, ¿no?, lo bueno, ¿no? Dice: el único mediador del pacto. El único mediador del pacto. El pacto solo tiene un mediador. Solo tiene un mediador. Es decir, que si recibimos la vida y la salvación en el pacto, solamente en el pacto de la gracia, entonces solamente la recibimos por un solo mediador, Jesucristo. No hay entonces salvación fuera de Cristo. No hay, pues, salvación en otras religiones. No hay salvación, pues, con otros nombres. Solamente es Cristo quien salva. Él es el único camino, verdad y vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Esto, bueno, pues creo que estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Aunque, bueno, pues es también triste ver cómo cada vez más y más rápidamente se extiende la idea de que, bueno, de que la gente puede llegar a ser salva
pues en otras religiones, ¿no? sin creer en Cristo, sin creer en el Evangelio. Y bueno, esto incluso es una idea que tiene más, cada vez más acogida incluso dentro de evangélicos, ¿no? Que gente sin conocer a Cristo y sin tener fe en Él, y gente pues que están en otras religiones, pues bueno, pues Dios será misericordioso con ellas, ¿no? Esto es una idea de la Iglesia romana que la estamos comprando nosotros, los evangélicos, ¿no? Y es un terrible error, porque es solamente en el pacto de gracia que hay salvación y solamente Cristo es el Salvador, es el mediador, ¿no? Esto de cara a las religiones, pero después también en cuanto al cristianismo. Él es el único mediador, ¿no? Y esto también, sobre todo en contra del papismo, ¿no? En contra de la Iglesia romana. Porque la Iglesia romana, hay eco. Bien, pues yo sigo hablando. Entonces, porque ya sabemos, ¿no?, que ellos, pues sí, claro, reconocen, digamos, teóricamente al menos, que Cristo es el único mediador, pero después añade todo un ejército, toda una tropa de santos, y después también está, sobre todo para ellos, la Virgen María. Y entonces, un católico normal, corriente, le han enseñado de pequeñito a que cuando quiera recibir algo de Dios, pues que esté orando a estos santos y orando a la Virgen para que por medio de ella, por medio de ellos, pues pueda recibir todas estas cosas, ¿no? Bien, pues esto es también el terrible error y el terrible fallo del papismo, porque Cristo no necesita ninguna ayuda, y Cristo no comparte su oficio de mediador con ninguna criatura, aunque sean pues también pues personas que Él ha salvado, ¿no? Pero Él es el único mediador. ¿Por qué? Porque Él fue mediador al precio de su sangre y al precio de su vida, ¿no? Y Él es el único mediador entre Dios y su pueblo. Todos aquellos que están orando, pues se pasan la vida orando a santos y ángeles, ¿no? Pues cuánto tiempo ellos se pasan, ¿no?, de vida haciéndolo, ¿no? Si ellos pasaran este tiempo orando al Padre por mediación de Jesucristo, pues cuán diferente sería su vida. Y bien, pues alguien se puede decir, bueno, pues ¿cómo es posible que se acabe pues de esta manera, ¿no? Pues hermanos, la verdad es que se acaba de esta manera porque tenemos una manera de ser los hombres, ¿no? Que es que, como decía Calvino, nuestro corazón es una máquina de ídolos, ¿no? Es una fábrica de ídolos. Y lo hacemos, las cosas, pues siempre porque nos parece bien al principio. No porque, digamos, encontramos esto en las Escrituras, sino porque, bueno, pues se nos ocurre la idea, lo ponemos en práctica, lo compartimos y la gente lo hace, y entonces, pues, una vez haces esto, pues te quedas enredado y enredas a los demás, ¿no? Entonces esto ocurre porque bueno, pues los cristianos, ¿no?,
pues hacen cosas que están fuera de las Escrituras. Porque en las Escrituras no hay nunca ni un solo mandamiento, no hay ni una sola palabra de que tengamos que estar orando a los santos o a la Virgen. No hay ni una sola palabra, ¿no? Entonces, esta es la cuestión, ¿no? Que nuestra fe tiene que estar regulada por la palabra. No podemos entonces añadir también a nuestra fe cosas que no están en la palabra, ¿no? Esto como lo del culto también, ¿no? Que tenemos el culto regulado por la Biblia, por la palabra, ¿no? Y es por eso que no tenemos instrumentos musicales, y es por eso que no tenemos grupo de alabanza o cantamos solamente los salmos, porque son los que Dios ha instituido, los cantos que Él nos ha dado, ¿no? En la Biblia. Pues eso es lo mismo, pero en general, para nuestra fe. Para nuestra fe. Entonces, bueno, pues alguna vez tuvo que ser la primera vez, ¿no? Alguien, pues, que pensaría que es muy místico, muy espiritual, diría, vamos a intentar conseguir que el Señor escuche nuestras oraciones también, pues, pidiendo pues no sé, al hermano tal o a la hermana cual que han partido de la presencia del Señor y ahora están, han partido a la presencia del Señor, ahora están con el Señor, pues ellos nos van a oír y también van a rogar, ¿no? Entonces, bueno, pues se les ocurre esa idea, ¿no? Y puede sonar medio bien, puede sonar medio espiritual, y entonces ahí se queda. Quiero decir con esto que cuando la Biblia no regula todo lo que hacemos y todo lo que creemos, cuando eso, cuando no está regulado, todo lo que no está escrito en la Biblia no se tiene que hacer, pues entonces hay puerta abierta para todas las cosas. Por ejemplo, también lo de sabemos, ¿no? Las indulgencias que hubo en el tiempo de la Reforma, ¿no? De que se tenía que pagar, pues, dinero, se pagaba una suma de dinero para que te dieran el perdón de los pecados, ¿no? Y es por eso que al principio Lutero, pues, clavó las 95 tesis, ¿no? En 1517. Pues es lo mismo. Son cosas que están fuera de la Biblia. Que no hay ningún mandamiento, que nadie que Dios no las ha instituido, pero que los hombres lo ponen porque les suena bien, le parece bien. Entonces es lo mismo que ocurre con la oración a los santos y a la Virgen, ¿no? No hay ninguna palabra. Aunque, claro, si hemos hablado a lo mejor con un católico al respecto, pues te van a decir, pero es que entonces vosotros, ¿cómo leéis aquí en Apocalipsis, en capítulo 8 y versículo 3? ¿Lo saben? ¿Han hablado alguna vez? ¿Les lo han dicho? Pues sí, acostumbran a referirse a este pasaje que dice: y otro ángel vino y se puso de pie delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso. ¿Qué estás haciendo? Leo. Y otro ángel vino y se puso de pie delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Apocalipsis, ¿no? Entonces, ¿qué se le dice cuando nos dicen esto? Bueno, ya de entrada que el Apocalipsis es un libro
simbólico, ¿no? Es un libro complicado de interpretar. Eso ya de entrada, ¿no? En general, ¿no? No solamente en esto, sino en todo lo demás, ¿no? Pero bueno, aquí no se está diciendo, ni mucho menos que estén orando, que se tiene que orar a los ángeles, para que los ángeles lleven la oración a Dios. No se está diciendo esto aquí en este texto. Aquí lo que está diciendo es una visión en el cielo, que el ángel lleva ese incensario, que son las oraciones de los santos, ¿no? Es como si fuera, pues, digamos, una recepción real, ¿no? Está el rey, que es Dios, y están, pues, sus siervos alrededor, están los ángeles, ¿no? Y los ángeles, pues, vienen, y es como si ellos, le presentaran este incensario, como diciendo, son tuyas, estas oraciones son a ti, están dirigidas a ti, son a ti, son tuyas, ¿no? Son para ti. Entonces, realmente uno tiene que tener, pues, imaginación, ¿verdad? Para ver que aquí están diciendo que se está orando a los ángeles. En absoluto. No se está orando a los ángeles, sino que en esta visión, digamos, de la corte celestial, del rey, de Dios, pues está este reconocimiento y esta honra de los ángeles también en cuanto a las oraciones de los santos. Pero nada más. Bien, lo digo porque a veces nos pueden saltar con esto. Y si no estamos preparados, pues hasta nos podrían hasta un poco mover un poco de nuestra firmeza, ¿verdad? Pero no es así. Bien, pues entonces esto es lo primero que nos dice: el único mediador del pacto de gracia es el Señor Jesucristo. Por supuesto, la cita es 1 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. Cuando dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Después continúa diciendo: quien siendo el Hijo eterno de Dios y la misma sustancia que el Padre e igual a Él. Y entonces pues nos da las citas de Juan capítulo 1 y versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1, el principio del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. También en versículo 14, cuando dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Después también Juan capítulo 10 y versículo 30. Juan capítulo 10 y versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Y por último Filipenses capítulo 2 y versículo 6. Filipenses 2 capítulo 6. Capítulo 2 y versículo 6. Dice: allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Con lo cual vemos que Él era igual a Dios. Todo esto pues para probar, ¿no?, lo que dice aquí el catecismo, la doctrina, de que siendo el Hijo eterno de Dios, de la misma sustancia que el Padre e igual a Él. Él es el Hijo eterno de Dios. Él es el Hijo, pero eterno. Él no es creado por el Padre, es engendrado, pero no creado. Es de la misma sustancia, de la misma naturaleza que el Padre, porque es Dios, es igual a Él. Bien, pues entonces, esto en cuanto a lo que nos está enseñando, por lo tanto, que el mediador es Dios, ¿no? Tiene, utilizando la palabra de aquí del catecismo, una sustancia, una naturaleza, un ser, ¿no? Un solo Dios, ¿no? Pero es el Hijo. En el ser de Dios está el Padre y está el Hijo.
El ser de Dios es uno. La sustancia de Dios es una. Pero en la sustancia de Dios está el Padre y está el Hijo, ¿no? Y después también está, por supuesto, el Espíritu Santo. Bien, pues entonces continúa diciendo, en la plenitud del tiempo se hizo hombre. En la plenitud del tiempo se hizo hombre y da la cita de Gálatas, capítulo 4 y versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley. Bien, pues esto es también importante porque, vemos, fue Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad que se encarnó, que se hizo hombre, ¿no? Fue Dios Hijo. No fue el Padre, no fue el Espíritu Santo, fue Dios Hijo, ¿no? Esto también, pues, conviene tenerlo presente. Hay algunos que bueno, pues, que se hacen pasar a veces por evangélicos, o no lo son los llamados solo Jesús, los unicitarios, los pentecostales unicitarios, ¿no? Aquí en España no hay tantos como en Latinoamérica, ¿no? Pero también los hay. Y bueno, pues esto es importante porque se encarnó el Hijo, no el Padre, no se convierte en el Espíritu Santo, en fin, que se van cambiando, ¿no? Entonces, el Padre continuó en los cielos, mientras que fue el Hijo quien se encarnó. Y el Hijo encarnado estaba orando al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces esto es importante porque después también quien murió en la cruz fue Jesucristo, ¿no? No el Padre. Muchas veces oramos, no, te damos gracias, Padre, porque moriste en la cruz, ¿no? Esto es una cosa que se dice muchas veces, ¿no? La gente no se da cuenta, pero es un error. El Padre no murió en la cruz, murió el Hijo, ¿no? Bien, pues nos dice este texto que hemos leído que nació, bueno, que Cristo en la plenitud del tiempo se hizo hombre. Es decir, la plenitud del tiempo fue cuando llegó el tiempo que había previsto el Padre, ¿no? En su decreto, en su providencia, Él pues determinó el momento, la persona de quien tenía que nacer, y cuando llegó el tiempo es lo que significa el cumplimiento del tiempo. La plenitud del tiempo, el cumplimiento del tiempo son palabras que nos encontramos en la Biblia. Y bien dice, así fue y continúa siendo Dios y hombre en dos naturalezas completas y distintas en una sola persona para siempre. Entonces de esto nos da bastantes citas, podemos mirarlas también, en Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas 1:35. Ya empiezo yo que no veo. Voy a poner las gafas, ¿eh? Igual veo, ¿no? Lucas 1:35. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Es la anunciación del ángel a María. Entonces este es el primer texto. Después está Romanos capítulo 9, versículo 5. Romanos 9:5. De quienes son los padres y de los cuales es Cristo según la carne.
porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y después, por último, vamos a leer en Hebreos capítulo 7 y versículos 24 y 25. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, bueno, el punto de lo que nos está diciendo todo esto, el catecismo y también estas citas, es que él tiene dos naturalezas, divina y humana. Como su naturaleza divina es la del Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, y después tiene una naturaleza humana. Y dice que así fue y continúa siendo Dios y hombre en dos naturalezas completas y distintas. Es decir, que lo fue cuando estuvo en la tierra, pero dice, lo sigue siendo. Es decir, que después de su resurrección y después de haber subido a los cielos, es Dios y hombre. Las dos naturalezas no se funden entre sí, no se mezclan, ¿no? Él está también con su naturaleza humana en el cielo. Él está también con su cuerpo glorificado en el cielo. Entonces, vemos cómo esto es importante, ¿no? Porque Cristo está en el cielo también como Dios hombre. Bien, pues ya veremos todo esto en cuanto a las naturalezas de Cristo y su persona. Son las preguntas que vienen después, ¿no? Pero bueno, la pregunta 37 nos habla de cómo Cristo se hizo hombre siendo como era el Hijo de Dios, ¿no? Entonces nos está hablando ahora aquí de su humanidad, de su encarnación, de su naturaleza humana. Entonces, Cristo se hizo, Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, la pregunta 37, tomando para sí un cuerpo verdadero y un alma racional. Es decir, que su cuerpo era verdadero, ¿no? No era, algunos han pensado y han afirmado, ¿no?, como que el cuerpo de Cristo solamente era una apariencia, ¿no? Una apariencia de cuerpo, pero no, era un cuerpo verdadero. Y un alma también racional, un alma humana. Ya veremos acerca de esto, ¿no? Pero podemos mirar ahora el Mateo capítulo 26, versículo 38. Mateo 26, 38. Bueno, pues. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Evidentemente, pues, no está aquí hablando de la naturaleza humana de Cristo. La naturaleza divina de Cristo. Es decir, que Dios no sufre. Dios no tiene pasiones, ¿no? Entonces, la tristeza del alma de Jesús prueba su humanidad, ¿no? Que él tenía una alma humana. No era solamente entonces que, bueno, pues que tenía un cuerpo humano, pero que su mente era, por así decirlo, solo divina, ¿no? No, tenía una mente humana. Y esto es importante porque Dios es todopoderoso, ¿verdad? Pero como Cristo
era también, tenía una naturaleza humana, tenía un cuerpo humano, él se fatigaba, lo vemos en Juan capítulo 4, tenía hambre. Dios es omnisciente, pero Cristo pues también tuvo que aprender a hablar, ¿no? Y tuvo que aprender a caminar, y tuvo que aprender a leer y a escribir, ¿no? Como un hombre. Y bien, pues Dios no tiene pasiones, pero vemos también que Cristo se entristece y en la tumba de Lázaro está llorando, y entonces esto muestra también una humanidad, una alma humana real, tan real como su cuerpo. Y bien, pues dice que fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de una sola sustancia con ella, de la que nació, mas sin pecado. Y bien, pues esto también tiene su importancia, porque hemos visto Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice que fue hecho de mujer, hecho bajo la ley. Hemos visto también cuando el ángel se apareció a María y anunció que en la sombra del Altísimo te cubrirá, por lo cual lo que nacerá de ti será llamado el Santo Hijo de Dios, ¿no? Bien, pues el punto es entonces que, como dice aquí el catecismo, de la sustancia de ella, de la sustancia de María. Es decir, que María dio la humanidad a Cristo. El cuerpo de María lo recibió de ella, ¿no? Perdón, el cuerpo de Cristo lo recibió de María. Para entendernos, el punto aquí es que María no fue, por así decirlo, un vientre de alquiler. Es decir que, pues, ella pues albergaba pues algo, un embrión, un ser que no era de ella, que era solo divino. No es así, sino que ella transmitió la humanidad, ¿no?, a su hijo. Lo que pasa es que fue sin concurso de hombres, fue por el Espíritu Santo. Entonces, bueno, también se nos escapa, ¿no? Todo esto es también un misterio, ¿no?, que entendemos solo en parte, porque se nos va mucho más allá, ¿no? Pero es para decir que él realmente recibió de María la humanidad y bueno, desde el mismo momento que fue concebido por el Espíritu Santo, también fue divino, ¿no? Desde ese mismo momento se dio la unión inseparable, ¿no?, entre pues la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, y bueno, pues digamos el Hijo de María, ¿no?, que ella había pues concebido. Es así pues que de esta manera él realmente se encarnó, como vimos esta mañana. Él realmente se hizo hombre. Él realmente fue hijo de David, ¿no? Él realmente fue hombre siendo Dios, ¿no? Siendo Dios. Y pues de esta manera él sigue siendo Dios y hombre, como hemos visto, en el cielo, ¿no? Y él gobierna a la diestra del Padre y lleva todos los asuntos del Padre, porque él lo ha puesto todo en sus manos, pues hasta que todos sus enemigos
como veíamos esta mañana, sean puestos bajo el estrado de sus pies. Y el último enemigo, ya lo sabemos, ¿no?, que será puesto es la muerte, ¿no? Y entonces, esta muerte que ya ha sido vencida por Cristo, ha sido vencida porque Él resucitó, pues va a ser también completamente derrotada para los hombres cuando Él regrese. Ya pues no moriremos jamás, ¿no? Bien, pues esto es lo que podemos ver de esta doctrina, ¿no? Seguro que nos dejamos pues más cosas, podemos pues, profundizar más, ¿no? Pero bueno, es para ver también, ¿no?, la profundidad de la enseñanza acerca de Cristo, ¿no? Sin duda, por no hacer atención a todo esto, pues siempre ha habido errores, siempre ha habido herejías en la iglesia, entre los cristianos, ¿no? Y no estamos nosotros tampoco exentos, no estamos exentos si no hacemos pues caso, si no hacemos atención. Y por eso nos dice la Biblia que, bueno, que estemos firmes, ¿no?, y que no nos dejemos llevar de aquí para allá de todo viento de doctrina, ¿no? Hay algunos que pues han negado que Cristo fuera Dios y que era solamente un hombre, otros pues que negaron que Él fuera realmente humano y pues entonces pensaban que era pues eso, una apariencia de hombre, ¿no? Unos decían que solo Jesús, ¿no?, que bueno, el Padre se convierte en el Hijo en el Espíritu Santo. Otros decían que Cristo tenía una sola voluntad, cuando pues vemos que en la noche que fue entregado dijo Cristo que Padre, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Él, en la carne, la humanidad, Él hubiera querido, pues, si fuera posible, no pasar por el trago, no pasar por la amargura de verse separado del Padre en la cruz. Pero se sometió y obedeció hasta el final, hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Bien, pues es de esta manera que pues conocemos mejor a Cristo y nuestra fe en Él, pues digamos, encuentra más terreno donde apoyarse, ¿no?, y donde descansar, ¿no?, en que Él, pues siendo Dios, se hizo hombre, tal como hemos visto esta tarde. Bien, pues que el Señor bendiga su santa palabra. Así sea.